Creé una bomba que desafía la gravedad. Este video no está en reversa. Se llama el efecto sifón sin tubo. Este tubo succiona el líquido y este otro lo vuelve a poner luego de pasar por la bomba peristáltica. Puedo levantarlo por encima de la superficie y sigue bombeando. ¿Cómo es posible? Esto sucede porque estoy usando un líquido especial. Se llama polietilenglicol. Este líquido se hizo famoso por su efecto de autovertido. Si llenamos una jarra con él y empezamos a verterlo, se volcará solo de la jarra hasta vaciarla. Miren cómo desaparece de la jarra. La inclino apenas, la dejo en el mismo ángulo y se vacía. Pero hay muchas otras cosas geniales que puede hacer este fluido. Así que profundicemos en qué es realmente y veamos todos los actos que desafían la gravedad que puede realizar. El polietilenglicol se usa en casi todas las industrias. Tal vez el ejemplo más conocido es que es el ingrediente principal del laxante Miralax. Pero también se usa en cremas hidratantes, jabones, champús, dentífricos, aditivos alimentarios y vacunas. Es tan versátil porque es un polímero. Si hay una unidad, simplemente es etilenglicol. Con esto se fabrican los anticongelantes. Pero estas unidades de etilenglicol pueden juntarse y así formar cadenas que pueden alargarse indefinidamente. En el Miralax, cada cadena tiene en promedio 54 unidades de etilenglicol. Cuanto más largas sean estas cadenas, más peculiar será el comportamiento del fluido al mezclarlo con agua. Estas moléculas largas se enredan entre sí y además retienen las moléculas de agua que hay entre ellas. Todo queda cubierto por una capa resbaladiza. Es por eso que es un excelente laxante. Pero estas cadenas solo tienen 54 unidades. ¿Y si hiciéramos cadenas mucho más largas como de 16.000 unidades? Eso es lo que tengo aquí. Esto es polietilenglicol con un peso molecular de más de 1 millón de gramos por mol. Cuando la molécula es tan grande, adquiere propiedades extrañas. Empieza a comportarse como un revuelto de espaguetis enmarañados y se enreda con sus vecinos. Cuando lo sacamos de un recipiente, pareciera que estamos sacando una cadena y se lleva el resto del fluido con él. Ahora podemos empezar a entender cómo funciona esta bomba. Es como si succionara espaguetis largos, los elevara por encima de la superficie del fluido y siguiera succionando. Pero estas moléculas no son tan largas como para que un extremo quede en el tubo y el otro en la superficie. Y aunque estas moléculas efectivamente son muy largas, solo tienen una longitud de unas 4 micras o menos. Es decir, no solo estamos succionando una cadena. Pero la razón por la que puede ser succionada tan alto es que todas estas cadenas se enredan entre sí y se atraen ligeramente entre ellas y al agua que las rodea. Esta atracción es muy fuerte. Por ejemplo, volvamos a comparar esto con tratar de succionar un revuelto de espaguetis enmarañados. Poder levantar el polietilenglicol a solo 5 centímetros equivale a levantar espaguetis enredados a más de 3.000 metros de altura. Sin duda se trata de un fluido muy no newtoniano. Que sea no newtoniano significa que la viscosidad del fluido varía con el esfuerzo cortante. La solución PEG tiene un adelgazamiento por cizallamiento, es decir, su viscosidad disminuye con el aumento del esfuerzo cortante. Se debe a que cuando se añade un esfuerzo cortante, se ordenan todas las moléculas para que puedan moverse juntas más fácilmente. En el caso de este líquido, es como si creara su propio tubo. En las puertas internas del tubo, la velocidad de fricción es alta, por lo que el líquido cerca de las paredes tiene menor viscosidad. Pero como el líquido afuera del diámetro del tubo tiene una viscosidad más alta, el fluido más delgado sube por el interior del tubo hasta la capa exterior que tiene mayor viscosidad. Incluso cuando se eleva por encima de la superficie del líquido, la capa externa más viscosa es arrastrada y suspendida por la capa interior, que se mueve más rápidamente. De hecho, la capa exterior del líquido puede incluso tener un flujo que discurre en dirección opuesta si su diámetro es demasiado grande. Pero con este líquido se pueden lograr cosas más increíbles. Esta respuesta extraña al esfuerzo cortante crea otro efecto interesante llamado el efecto Weissenberg. Normalmente, si se gira una varilla en un líquido, el líquido que se pega a ella sale despedido debido a su fuerza centrífuga. Esto es agua normal. Vean cómo se aleja de la varilla. Pero este fluido no hace eso, sino que sube por ella. ¡Es increíble! Vean esa capa de líquido que se queda alrededor de la varilla. Si investigan por qué se produce el efecto Weissenberg, se encontrarán con muchas ecuaciones de la dinámica de fluidos que explican la matemática detrás de él, pero no por qué se produce. Omitiré la matemática y les explicaré por qué ocurre esto, por qué subió por la barra así.
Piensan en estas moléculas como si fueran bandas elásticas. Cuando se gira la varilla cerca de ellas, las bandas elásticas se alinean con las líneas de corriente. Significa que se estiran en la dirección en la que la varilla se mueve. Pero al enredarse con las moléculas vecinas en diferentes capas, se alejan de la varilla. Esas moléculas vecinas son atraídas por la banda elástica estirada que está más cerca de la varilla. Cuanto más se acerque a la varilla, más fuerte atraerá a su vecina hacia la misma. Verán el mismo efecto si giro la varilla en una lámina de goma estirada. Imaginémonos que una capa de este fluido es una lámina de goma estirada. Cuando giro esta varilla en la lámina de goma, la lámina trepa por la varilla. Sube porque está atrayendo masa hacia ella y solo puede moverse hacia arriba. Es como si fuera un líquido elástico que se estira y tira de las capas de fluido vecinas. Lo increíble es que este efecto puede verse incluso sin una varilla. Vean qué ocurre cuando pongo agua normal en una placa giratoria. El agua se aleja de ella y forma un hueco. Pero ahora vean qué sucede con el polietilenglicol. Como podemos ver, se asoma un bulto sobre la superficie. Incluso aunque no haya una varilla, intenta subir en dirección al giro. Si revuelvo el PEG, se asomará en el centro y trepará al sitio donde el fluido se mueve más rápido. Mientras que si uso agua, hará lo contrario y se alejará de él. Esto ocurre porque los fluidos newtonianos como el agua no son elásticos. Por ende, no hay fuerzas que se atraigan entre sí en el mismo plano cuando movemos el líquido. Pero con los fluidos no newtonianos sí hay. Seguirán subiendo hasta que la fuerza de la gravedad supere la fuerza elástica que los atrae. Este efecto en realidad es muy común. Es la misma razón por la que cuando hacemos una masa en una batidora, la masa siempre sube por la paleta mezcladora. Se debe a estas tensiones desiguales normales que empujan las capas circundantes hacia las capas estiradas. Ocurre cada vez que hay moléculas grandes y largas. Con un polímero largo y muy elástico, podemos observar este efecto aún mejor. Por ejemplo, este es un slime casero normal. Es tentador pensar que sube por la barra como si fuera un sacacorchos. Pero si meto una varilla en el slime lateralmente y la giro, trepará por ambos lados de forma lateral. Pasan muchas cosas interesantes cuando los líquidos adquieren propiedades sólidas como la elasticidad. Las líneas se difuminan en algo que actúa como un sólido y un líquido. De hecho, hay un número específico que se usa en la mecánica de fluidos para describir cuantitativamente en qué medida algo actúa como un sólido o como un líquido. Este número se llama número de Débora. El número de Débora es la relación entre el tiempo que tarda un material en adaptarse a las tensiones aplicadas y la escala de tiempo característica de un experimento. Con un número de Débora alto, el fluido actúa como un sólido. Con un número de Débora bajo, el fluido actúa como un líquido. Lo interesante es que el nombre de este número proviene de la profetisa de la Biblia llamada Débora, que dijo que las montañas fluyeron delante del Señor. Debido a las largas escalas de tiempo, todo empieza a fluir como un líquido. Así es como se forman capas rocosas rectas que parecen curvarse con el tiempo. En un mundo donde los límites suelen ser claros, estos materiales nos recuerdan que la naturaleza opera en un espectro y borra las líneas entre los estados de la materia. Gracias por verme, recuerden suscribirse y nos vemos pronto.